Blas López. Creo que lo voy a hacer al revés. Me presento yo porque seré menos conocido para vosotros que el doctor. Soy Jesús Burgos, soy el gerente del hospital. Es para mí un honor tener ya estas segundas charlas o segundas jornadas en este hospital, bueno, pues del doctor Blas, que lo conocéis vosotros más que sobradamente, mucho más que yo. Así que, sin más, deciros que bienvenidos a esta casa, a este hospital, que tenéis las puertas abiertas y que es un placer pues poder acoger todo este tipo de iniciativas asociativas, y creo que un tema pues de mucho interés para todos, especialmente de los que tenéis algunos, pues tanto para profesionales como para los que tenéis algún tipo de dolencia al respecto. Así que, sin más, os dejo lo interesante que es escuchar al doctor López con vosotros. Bueno, no sé cómo es más. Me voy a poner en esta zona y voy a intentar no moverme mucho. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a don Jesús Burgos por su amabilidad y permitirnos estar aquí. Bueno, y a todos ustedes por asistir a esta charla. Esta charla nace como consecuencia de las charlas que dimos el año pasado, hace ya algunos meses, donde hablamos entonces en aquel día de la intolerancia a la fructosa. Yo voy a poner una sola diapositiva recordando algunos puntos de esta charla y cómo esta intolerancia enlaza con la charla que vamos a dar hoy sobre la microbiota. Bueno, en aquella ocasión dije que la intolerancia en un principio para mí tenía una entidad propia. Después llega al convencimiento que no era más que un signo o un síntoma de muchas enfermedades. Es decir, que cuando un paciente llegaba a un médico con intolerancia a la fructosa, el médico lo que tenía que tener en cuenta que hay por lo menos 47 o 48 enfermedades que ya tenemos más o menos localizadas que pueden producir una intolerancia a la fructosa. Bueno, pues aquí tienen ustedes algunas de las enfermedades que pueden producir una intolerancia. En aquel día también dije que la intolerancia a la fructosa se podían acompañar de otras intolerancias. ¿Podríamos apagar un poco esta zona? ¿Se podía apagar? ¿Es posible? Si es posible, si no, pues nada. Sí. Dijimos que la intolerancia a la fructosa se podía acompañar de intolerancia a la lactosa, de un déficit de DAO, de unas alteraciones en la absorción de carbohidratos, y que al final pues ahí va a haber un déficit de vitaminas y minerales. Bueno, pero en aquella ocasión también dijimos, empezamos a decir que parecía que los enfermos con intolerancia a la fructosa o con intolerancia alimentaria tenían un trastorno de su microbiota, es decir, tenían una disbiosis intestinal. Y en aquella ocasión ya dijimos que nos parecía que esto había que tratarlo de una forma íntegra. Es decir, que si solamente tratábamos las intolerancias o solamente tratábamos la disbiosis intestinal, no lo estaríamos haciendo bien. Bueno, pues hoy vamos a intentar explicar la segunda parte de este vino, de esta integridad. Me dicen que es que si no, no pueden retransmitir. ¿Qué hago? No, pues entonces déjalo así. Bueno, pues aquí tendríamos el tema. Bueno, pues antes de entrar en el tema que nos ocupa, que es la microbiota, me gustaría definir algunos conceptos. ¿Qué entendemos por microbiota? El conjunto de microorganismos que pueblan un hábitat. Y en el ser humano y en los animales, pues eso estaría constituido por las bacterias, por las arqueas, por las eucariotas e incluso por los virus. Y además, ¿cuáles son las microbiota autónomas de las personas? Pues serían todos los microorganismos que tenemos sobre la piel y todos los microorganismos que tenemos en las cavidades que comunican con el exterior. Y llamaríamos microbioma al conjunto de genes de nuestra microbiota, que sabemos hoy que es muy superior al genoma humano y que incluso puede pesar hasta 2 kilos de microbios podemos tener. Bueno, pues decimos que la disbiosis intestinal sería una alteración. Bueno, pues como vemos, hay muchos tipos de microbiotas. Hoy sabemos que incluso en la leche materna hay más de 700 diferentes bacterias que la madre le aporta al niño durante la lactancia, y que incluso en la bilis podemos encontrar hasta 200 bacterias diferentes. Bueno,
pues nosotros hoy lo que vamos a estudiar es la microbiota intestinal. Es la que vamos hoy a estudiar y la que nos interesa, sobre todo para los pacientes con intolerancias alimentarias. Bueno, pues cuando estudiamos la microbiota lo podemos hacer desde muchos puntos de vista. Uno sería desde un punto de vista biológico. Y cuando hacemos un estudio de la microbiota desde un punto de vista biológico, debemos de saber que los microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino pueden pertenecer a tres grandes dominios. Al dominio de las bacterias, de las arqueas o de las eucariotas. Pero es que además tenemos virus. Bueno, ven ustedes aquí una serie de rayas con una serie de nombres que serían intentando hacer lo que conocemos como una clasificación taxonómica. Y ahí tendríamos dominio, rey, filo, clase, orden, familia, género y especie. Sobre todo, recuerden ustedes los tres grandes dominios. Ahora vamos a hablar a veces de los filos, de los géneros y de las especies. Ya intentar hablar de clase, de orden y familia sería muy complicado en unas charlas sobre microbiota, pero sí vamos a tener en cuenta los géneros y las especies. Bueno, pues hoy, cuando nosotros abordamos los estudios de microbiota, todo el mundo suele presentar una serie de filos que son los más importantes. Aquí tendríamos el filo de los Firmicutes, de los Bacteroidetes, de las Corobacterias, pues una serie. Todos los que están pintados en azul corresponderían al dominio bacteria. El rojo correspondería a las eucariotas, y hay que recordar que dentro de las eucariotas está el reino del fungi, y ahí estarían los hongos y las levaduras. Y después tendríamos el género de las arqueas. Bueno, pues hoy tenemos estudios especiales que nos permiten hacer una clasificación taxonómica de todos los microorganismos que viven a nivel intestinal. Hasta ahora hemos tenido estudios de microbiota para andar por casa, que hemos hecho con PCR en tiempo parcial, con unos cuantos sprays, donde se estudiaban 10, 20 grupos diferentes de bacterias. Bueno, pero hoy día incluso hemos entrado en lo que llamamos secuenciación masiva, estudio de secuenciación masiva de alto rendimiento, el cual está apoyado en la bioinformática. Si no tuviéramos una bioinformática muy potente, los datos aportados por estos estudios no servirían prácticamente para nada. Bueno, pero no todas las secuencias se hacen de la misma manera. Habitualmente hacemos secuenciación masiva utilizando una subunidad 16N del ARN ribosomal, que eso parece ser que está en los genes del ADN de cualquier tipo de bacteria. Pero bueno, ahora tenemos otro tipo de secuenciación donde no se utiliza absolutamente nada. Se hace una secuenciación del ADN tal como se encuentra a nivel de las heces. No se hace ninguna manipulación. Y eso es lo que nos permite hacer un estudio de los dominios. Bueno, pues esto corresponde a una enferma donde vemos que tenemos las bacterias, las eucariotas, las arqueas y los virus. Es decir, esta persona tendría géneros de todos los dominios. Pero es que podemos ver más. Incluso podemos determinar qué ADN humano hay en las heces. Bueno, pues aquí tenemos que esta paciente tiene un 16% de ADN a nivel de sus heces. ¿Y eso qué me está indicando? Pues eso es un nivel muy alto posiblemente de ADN de la persona. Quiere decir que algo está ocurriendo a nivel de su mucosa. Es decir, solamente con ver el contenido de ADN intestinal puedo saber si está pasando algo o no a nivel del intestino. Pero bueno, estos estudios me permiten incluso hablar de filos. Recuerden ustedes los filos que le he puesto aquí. Pues esta persona tiene incluso más filos de los que yo le he puesto. Bueno, y esto mismo podía hacer con las arqueas, podía hacer con las eucariotas, e incluso lo podíamos hacer con los virus. Perdón, que no quiere pasar. Con los virus. Es decir, que el estudio biológico me permitiría averiguar todas las bacterias que hay en el intestino. Pero hablando un poco del futuro, pensamos que si nosotros somos capaces de conocer con nombres y apellidos
cuáles son los microorganismos que habitan, podemos saber el genoma exacto de cada una de las bacterias, conocer los genes y por consiguiente saber exactamente qué funciones pueden realizar las bacterias que habitan a nivel intestinal, sabiendo el genoma y los genes que lo componen. Bueno, pues estos estudios, en el momento que tengamos un apoyo bioinformático, podemos llegar incluso a esos niveles. Bueno, aquí tienen ustedes, bueno, pues una mayor profundidad del estudio donde ya veríamos familia, todo. Pero yo cuando explico la microbiota, para explicarla y que todo el mundo la pueda entender, a mí me gusta hacerlo desde un punto de vista funcional. Es decir, agrupar las bacterias por una serie de funciones. Bueno, y de acuerdo con esta idea, pues tenemos una microbiota muconutritiva, una microbiota protectora, inmunomoduladora, proteolítica, micológica, una microbiota metanogénica, una microbiota reductora de sulfuro e incluso una submicrobiota como sería la microbiota portadora del EPS o la microbiota sacarolítica. Bueno, pues yo le voy a tratar de explicar a usted el comportamiento de las bacterias a nivel intestinal partiendo de esta idea de agrupar la bacteria por medio de una serie de funciones. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar la microbiota muconutritiva. Y cuando estudiamos la microbiota muconutritiva, nosotros vamos a estudiar dos bacterias y un grupo y un género de bacterias. Bueno, pues sería la Akkermansia, el Faecalibacterium y la Roseolia. Bueno, pues vamos a estudiar el primero de ellos, la Akkermansia municipina, que para mí es una de las bacterias más importantes a nivel intestinal y ahora intentaré explicar por qué. Bueno, pues la Akkermansia municipina, lo primero es que representa un 3% del total de las bacterias. Si una persona sana, sus bacterias tendría que tener un 3% de Akkermansia. Y la Akkermansia vive a nivel del moco. ¿Y qué hace la Akkermansia viviendo en el moco? Lo hace degradarlo, es decir, se lo come. Y produce una serie de sustancias beneficiosas, como son oligosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, que va a permitir que otras bacterias puedan crecer con estas sustancias. Pero además parte de los ácidos grasos lo vamos nosotros a reabsorber, va a pasar a la sangre y también será beneficioso para nosotros. Y la Akkermansia hace esta degradación del moco porque tiene una serie de enzimas mucolíticos que están codificados por sus genes. Es decir, que solamente viendo el contenido de los genes ya sabemos que esta bacteria es capaz de segregar una serie de enzimas mucolíticos. Pero aunque parezca paradójico, la Akkermansia no solamente se come el moco, porque si se comiera el moco nos quedaríamos sin moco y sin protección. Va a estimular al mismo tiempo su producción. Por una parte se lo come y por otra parte lo estimula. Y cuando lo estimula no es porque ella lo vaya a producir, sino la estimulación se va a dedicar hacia unas células que nosotros llamamos células caliciformes, por su forma. Aquí la tienen ustedes, o células de Globe, en este nombre por el que la descubrió. Bueno, pues estas sustancias que hay ahí, que ven ustedes una especie de redondeles, están llenos de una sustancia que conocemos con el nombre de mucinógeno. Bueno, si ustedes se fijan bien, estas células se encuentran a nivel del epitelio, incrustadas entre células epiteliales. Incluso aquí vemos una que está secretando su contenido. Bueno, pues este contenido cuando se secreta se convierte en mucina, se mezcla con el agua y forma un gel coloidal que va a proteger toda la mucosa. Es decir, lo que hace el moco es una barrera física que impide que el contenido intestinal se ponga en contacto directo con las células epiteliales. Bueno, pues, ¿y esto qué es lo que hace? Pues aparte de lubricar la mucosa, que hace es impedir que antígenos alimentarios, bacterias de dañinas, toxinas proinflamatorias pueden afectar a nuestras células epiteliales. Pero hoy sabemos que las células, este moco, no solamente es una barrera, sino es algo más. Y hoy sabemos que a partir de este moco hay estudios y publicaciones que parece que este moco manda una serie de órdenes a unas células, que son las llamadas células dendríticas, que la tienen ustedes aquí, con una serie de prolongaciones, aquí la ven ustedes, que estarían en lo que conocemos como lámina propia.
Es decir, la mucosa tiene una serie de capas. Primero estarían los epitelios, las células epiteliales, y debajo estaría una serie de células que formarían parte del sistema inmunitario innato. Bueno, pues las células dendríticas, ven ustedes que su prolongación se mete por aquí, se pone a nivel de la mucosa, recibe las órdenes y ¿qué hace? Producir una serie de citocinas con propiedades antiinflamatorias. Pero es que además, hoy sabemos que la Arquelmansia es capaz de sintetizar una serie de sustancias que conocemos con el nombre de endocannabinoides intestinales, que controlan la inflamación, la secreción de enterohormonas e incluso entraría en los procesos de permeabilidad intestinal. Pero no me gustaría terminar el tema de la Arquelmansia sin recordarles que la primera Arquelmansia, la muscipila, se diagnosticó en el año 2004, pero en el año 2017 se descubrió una nueva Arquelmansia, que se le dio el nombre de Arquelmansia glicanifila, que tiene las mismas propiedades, en parte es degradadora y estimuladora del moco. Bueno, y esto no se descubrió en una serpiente pitón. ¿Y por qué cuento esto? Pues cuento esto porque resulta que una de nuestras pacientes tiene una Arquelmansia glicanifila. Es decir, es la primera Arquelmansia glicanifila que se diagnostica en España. Y la ha diagnosticado un grupo de Facebook, con la ayuda, por supuesto, de un laboratorio, pero nosotros la hemos diagnosticado. No hay ninguna publicación en España que hable de la Arquelmansia glicanifila. Y ya aprovecho para decir que este paciente tiene un déficit muy importante de Arquelmansia, porque hemos dicho que debería tener un 3% y solamente tiene un 0,1%. Bueno, ahí está la referencia bibliográfica donde se describe por primera vez la Arquelmansia glicanifila. Bueno, pero el moco tiene más propiedades. A nivel del moco podemos distinguir dos capas, una capa externa o capa agitada y una capa interna o glicocáliz. ¿Y para qué sirven estas? ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, porque en esta capa que ven ustedes aquí, que tiene un color gris que está aquí por fuera, se van a retener una serie de sustancias con características antivirales, antifúngicas, antibacterianas, y esas sustancias las producen dos tipos de células. Unas que están a nivel de la lámina propia, que estarían aquí, y otras que están aquí abajo, en las cristas, que se llaman las células de panel. Y entre estas sustancias pues estarían la hemoglobina A secretora, lisocina, defensina, e incluso estas bacterias, estas células tendrían capacidad fagocitaria. Bueno, por consiguiente ya vemos que el moco no es solamente una barrera física, sino que además contiene una serie de sustancias que va a impedir que las bacterias que quieran entrar lo puedan conseguir. Pero después he dicho que hay una capa interna que se llama glicocáliz, que es mucho más viscosa, que resiste mejor los movimientos intestinales. ¿Y para qué sirve esta capa de aquí? Perdón. Bueno, pues no sé, bueno, perdón. ¿Para qué sirve esta capa? Pues esa capa sirve para que las bacterias comensales no se pongan a este nivel y la colonicen. Y por consiguiente todas las bacterias que colonizan esa zona nos están protegiendo. Y además están favoreciendo que lo que nosotros comemos lo podamos digerir y absorber con mucha más calidad. Bueno, pues para esto serviría el moco. Bueno, pues la segunda bacteria sería el Fecalibacterium prausnitzii. Bueno, pues este representa un 5%, es decir, tenemos todavía más Fecalibacterium prausnitzii que Arquelmansia. Pero además tenemos estudios donde vemos que a veces esto alcanza el 15% del total de las bacterias que habitan en el intestino. ¿Y para qué sirve este Fecalibacterium prausnitzii? Pues produce ácidos grasos de cadena corta, pero produce sobre todo ácido butírico. El ácido butírico es el alimento fundamental de las células epiteliales y principalmente de los colonocitos. Si no hay ácido butírico, no podemos alimentar a los colonocitos. Pero además sabemos hoy día que el ácido butírico, además de ser el alimento fundamental de los colonocitos, tiene una serie de propiedades antiinflamatorias. Es decir, van a proteger a la mucosa intestinal de procesos inflamatorios.
y esto lo hace por diferentes vías, que aquí le he puesto algunas de ellas. Pero es que además el ácido butírico hace algo más. Va a favorecer el crecimiento de determinados costrillos saprofíticos que son también productores de ácido butírico. Bueno, aquí estaría un ejemplo. Esto está estudiado muy bien en animales. Bueno, pues el ácido butírico lo que hace es crear zonas de hipoxia donde se desarrollan muy bien los costrillos. Bueno, pues el tercer grupo ya no sería una bacteria, sino sería un género que tenemos, el género de las Roseburia. Y aquí vemos ustedes que hay 5 diferentes bacterias. Todas estas bacterias van a producir diferentes ácidos grasos, ácido acético, propiónico, pero también producen ácido butírico. Bueno, pues aquí tienen ustedes un estudio de la misma paciente, porque generalmente vamos a utilizar a esta paciente como ejemplo, donde ven ustedes aquí perfectamente el grupo de las Roseburia. Pero en los estudios actuales nos quedaríamos aquí. Pero aquí podemos saber algo más. Si nosotros abrimos este grupo, vemos que esta paciente solamente tiene una Roseburia. De las 5 que podía tener, solamente tiene una. Bueno, hoy sabemos además que hay un grupo de bacterias, un género que son los eubacterios, que no pertenecen a esta microbiota muconutritiva, sino que pertenecerían a lo que veremos posterior, que llamamos microbiota protector. Bueno, pues que también hay 2 bacterias que producen ácido butírico. Bueno, pues cuando vemos a esta paciente y lo estudiamos, como podemos ver también las bacterias y abrimos estas bacterias, pues vemos que estas bacterias, de estas 2 bacterias, solamente aquí tendría el Ecobacterium ahí, es decir, le faltaría una productora de ácido butírico. Es decir, que con estos estudios podemos ir concretando muchas más cosas que podíamos concretar antes. Bueno, y ahora, ¿para qué sirven todas estas funciones? Tanto del Akkermansia, como del Fecalibacterio, como de la Roseburia. Pues todas estas funciones lo que hacen es mantener la integridad de la barrera intestinal. Y como ustedes ya saben, y yo le he ido explicando, la barrera intestinal está compuesta por la capa de moco con todas las propiedades que yo ya les he explicado aquí, y por las mucosas intestinales, y por las células epiteliales de las mucosas intestinales. ¿Y para qué sirve esta barrera? Pues para que el contenido intestinal no se ponga en contacto con el resto de nuestro organismo. Sí, nosotros intentamos aislar el contenido intestinal. Bueno, pues es fácil entender que si la Akkermansia no produce moco y la Fecalibacterium no produce ácido butírico, esta barrera intestinal se va a estropear y nos puede conducir a lo que conocemos como intestino agujereado, que se va a acompañar de un aumento de la permeabilidad, y ya no vamos a conseguir que el contenido de la luz intestinal no penetre. Aquí ya está penetrando, y cuando penetre estas sustancias tóxicas, que pueden ser virus, bacterias, restos de alimentos como péptidos, etcétera, pues van a producir una serie de alteraciones. Pero es importante saber que existe una cierta permeabilidad intestinal fisiológica, es decir, todo el mundo tenemos que tener una permeabilidad. Y esta permeabilidad hay que recordar 2 cosas. Primero, las células epiteliales no están soldadas, están unidas por una serie de proteínas, donde ahí tenemos una que conocemos muchos de ustedes, que es la zonulina, que nos va a servir incluso como marcador para determinar si una persona tiene un aumento o no de la permeabilidad intestinal. Pero bueno, cuando comemos se producen una serie de nutrientes, y estos nutrientes pueden seguir 2 vías. Aquí la tienen ustedes. Una vía entra en el enterocito y sale, pero hay otra vía que pasa por los espacios paracelulares. Aquí lo ven ustedes. Aquí lo ven ustedes. Estos serían los espacios paracelulares por donde van a entrar determinados alimentos. Pero mientras que estas estructuras se mantengan perfectas, que es el que conocemos con el nombre de unidades estrechas, por aquí solamente van a entrar alimentos, nutrientes que sean beneficiosos. Pero cuando estas estructuras se rompen, como he explicado anteriormente, bueno, pues entonces se va a poner en marcha procesos inflamatorios a nivel tanto de las mucosas, como podemos llegar a tener una
un proceso inflamatorio crónico sistémico, y cuando esto ocurre podemos tener muchas complicaciones. Bueno, hoy sabemos que hay una serie de enfermedades donde estas bacterias están alteradas, y eso lo sabemos, por ejemplo, los pacientes con inflamación, con síndrome de intestino irritable, en enfermedades como el Crohn, en enfermedades como la colitis ulcerosa, el Tecalibacterium pneumoniae suele estar disminuido. Pero vean ustedes aquí la Akkermansia. La Akkermansia puede estar disminuida en pacientes con diabetes tipo 2, en obesos, pero incluso en síndrome de fatiga crónica, en fibromialgia y en problemas alergía. Y la Roseburia también la podemos encontrar alterada en pacientes que tienen colitis ulcerosa. Bueno, pues aquí tienen ustedes dos estudios de microbiota donde estamos estudiando la microbiota muconutritiva. Bueno, pues en este primer paciente hay una disminución de la Roseburia y del Tecalibacterium pneumoniae. Bueno, pues ya simplemente con esto podemos suponer que hay una disminución del ácido butírico. Bueno, pues aquí tienen ustedes otro donde hay una disminución del ácido butírico y de la capa de moco porque están disminuidos tanto la Akkermansia como el Tecalibacterium pneumoniae. Bueno, aquí tienen ustedes otra vez los estudios famosos de nuestra paciente. Si ustedes lo ven y lo leen detenidamente, la Akkermansia solamente tiene un 0%, un 0,1%. Es decir, esta paciente no tiene una capa de moco que impida que el contenido intestinal se ponga en contacto con las células epiteliales. Pero es que además también vemos como el Tecalibacterium pneumoniae, que debería estar a un 5%, solamente está a un 2%. Bueno, pues quizás esta paciente, gracias a que tiene bastante Roseburia, que hay un 2%, se puede defender. Pero aquí hay falta de moco y falta de ácido butírico. Y si esto falta, pues el contenido intestinal va a afectar muy negativamente a las mucosas epiteliales y esto nos puede llevar a un intestino agujereado o a un aumento de la permeabilidad. De aquí la importancia de tener una microbiota muconutritiva. Bueno, una primera cosa, pues cuando tenemos estos estudios, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver si cómo con algún tipo de alimentación podemos mejorar estas cosas, porque no hay probióticos que tengan Akkermansia, no hay probióticos que tengan Tecalibacterium pneumoniae. Luego la manera de intentar mejorar esta microbiota, la única que tenemos sería pues dando almidón resistente, dando determinadas fibras, bien a través de la alimentación, bien a través de prebióticos. Pero muchas veces cuando damos, aquí ven ustedes, una serie de alimentos con su contenido en almidón resistente, pero también es verdad que estos mismos alimentos pueden llevar beta-glucano, FOS, GOS, pectina. Es decir, este sería el camino ideal. Es decir, hoy lo ideal es poder tener una dieta variable y poder aportar a nuestro aparato digestivo diferentes tipos de fibra. Pero desgraciadamente sabemos que los pacientes con intolerancia alimentaria, si le damos inulinas y FOS, se nos ponen muy malitos. Luego a veces no nos sirven estos tratamientos como comienzo para estimular estas bacterias. Bueno, y aquí yo siempre pongo, porque en este grupo defendemos mucho los temas nutritivos, creo que un buen dietista nutricionista puede participar, bueno, asesorando al médico exactamente qué cantidad de estos productos podían tomar el paciente que tenemos delante. Es decir, que esto quizás que los médicos, no todos los médicos somos buenos dietistas nutricionistas, pues quizás tener equipos de dietistas nutricionistas sería muy interesante. Pero bueno, cuando no tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos suministrar medicamentos que suplan las deficiencias que tenemos. Es decir, si no tenemos moco, ¿qué hacemos? Pues podemos dar medicamentos que recubran provisionalmente las paredes intestinales. Tenemos aquí tenemos Herceptin, Cilaplus, que cumplirían esta misión. Ahora también estamos utilizando, no tengo puesto aquí una foto, un aloe vera especial que se llama Arbés, que se le ha quitado la parte que produce diarrea, que parece que también se mejoraría y protegería a las mucosas.
Bueno, pues si lo que nos falta es ácido butírico, porque no tenemos Fecalibacterium prausnitzii, pues aportamos ácido butírico. Aquí tienen ustedes un medicamento que se llama Buticap. El problema es que no todo el mundo tolera Buticap. Si no toleramos Buticap, pues podemos aportar un probiótico, por ejemplo, una cepa del Clostridium butyricum, que es el mayor productor de ácido butírico. Y entonces, mientras que conseguimos que nuestra propia microbiota vaya mejorando, nosotros les aportamos las cosas que necesitan porque ellas en el momento no las pueden fabricar.